Bien. Sí, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Continuamos, pues, conociendo acerca de esta nueva civilización que nos toca hablar, tratar y conocer. A África se le conoce como la cuna de la humanidad, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Lo hablábamos en las primeras clases. Porque ahí se han encontrado los restos más antiguos, en el territorio de Tanzania, Kenia, ¿no? Que se han encontrado. Tranquilos, nada más, ¿saben? A ver. Sí, muy bien. ¿Tienes algún momentito? Muy bien. Muy bien. Entonces a África se le conoce pues como la cuna de la humanidad. A Grecia se le va a considerar también como la madre de la cultura occidental. ¿Me dejo entender? ¿Sí? La madre de la cultura occidental. Como a Grecia se le va a conocer como la madre de la cultura occidental, vamos a aprender por qué. ¿Cuál es la razón? Esta característica que siempre viene en los exámenes de admisión es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a ir entendiendo cómo se presenta esta civilización que no va a tener el enfoque que hemos estado hablando en el sentido de civilización fluvial, sino vamos a hablar pues de una civilización netamente occidental, ni tampoco del cercano ni del lejano oriente, ¿no? Estamos evaluando la posibilidad de poder tener dos civilizaciones para englobar dos del cercano, dos del lejano y dos occidentales, para ir cerrando la idea que lo que queremos hacer en este año con los chicos de química. Entonces, ir viendo nosotros la civilización de Grecia como base de la cultura occidental, como madre también, pero sobre todo madre de un gran aporte, por así decirlo. En el siglo V, ¿no? Ya cuando se vienen todas las invasiones de los aqueos, o sea que los aqueos condicionan a los pelasgos, y cuando se daban las reuniones, en este caso, las reuniones populares en Grecia, ¿no? Usted dirá, pues, quiénes eran, ¿no? Cómo se daban estas reuniones en esta península de las Balcanas, ¿no? Se daban estas reuniones, va a surgir alguien que va a plantear un término, ¿no? Que va a crear el término como tal. Para lo que hoy en día hace poquito pasó y lo que se viene para nosotros, que es el derecho a elegir a nuestros representantes, elegir a nuestros presidentes. Pues eso va a ser muy cierto. Va a surgir lo que es la palabra democracia, el gobierno del pueblo. Cuando surge esta palabra, quien la crea va a ser Clístenes. Y Clístenes va a ser el primero que va a abordar esta palabra. Pero quien la va a consolidar en la historia, pregunta del examen, que ya están tomando nota, va a ser Pericles, considerado como el tiempo del siglo de oro para Grecia, o el siglo de Pericles, el siglo de máxima expresión. Recuerden ustedes que Pericles va a cobrar impuestos, va a mandar a construir y va a trasladar la capital de Atenas de manera espectacular. Entonces vamos viendo cómo se va presentando todas estas características que son propias. ¿Qué más vamos a tener de la civilización de Grecia? De la civilización de Grecia vamos a tener también la filosofía. En estas reuniones populares, los presocráticos, aquellos filósofos, cada vez que nosotros hablamos de filosofía, todos nos aterramos. ¡Ay, filosofía, qué difícil! Señores, tranquilos. Los presocráticos se reunían para pensar y tratar de darle respuesta a todas las interrogantes y preguntas que existían o que ellos se planteaban de su entorno. Así de sencillo, señores. Así que manejemos los términos. ¿Está bien? Vamos viendo, señores, esta parte de la civilización griega o de Grecia, para ustedes estudiantes de quinto año de secundaria, de nuestra modesta casa de estudios de Luis Escucho, encargado del profesor de Historia Universal, Jesús Narro Vázquez, dándonos alcances antes de poder desarrollar, no como términos como la democracia, cuándo se consolida, cómo se conoce a la civilización de Grecia, ¿no? Y cómo se da toda esta trama de esta civilización con características. Tenemos una imagen nítida, clara, de acerca de cómo se van a posicionar. El testigo del origen de esta civilización va a ser Creta. Ustedes lo tienen acá. Estamos acá en la parte del mar Mediterráneo, conjuntamente con el mar Egeo, el mar Jónico,
que tenemos alrededor de acá. Y este va a ser testigo, estas islas van a ser testigos del desarrollo de una civilización muy importante. ¿Qué va a pasar? Recuerden ustedes que en Creta van a estar los cretenses, ¿no? Y los cretenses van a vivir cómodamente, ¿no? Este primer periodo se conoce como la época arcaica, ¿no? Y no va a ser el único periodo en el cual se va a desarrollar esta península, sino también va a tener una época clásica. Una época también que no se menciona, que es una época oscura, la época oscura, donde se van a enfrentar muchísimo las polis. Y el periodo helenístico, donde se va a perder esa característica griega, ya que los macedonios, comandados por Alejandro Magno, son los encargados pues de modelar a esta civilización más adelante, que va a sentir el azote de alguien que les tenía una revancha, que tenía una espina atravesado. ¿De quién iba a ser? De los persas. Recuerden ustedes que el padre de Jerjes, no prácticamente descendiente, muere en batalla y los atenienses ganan en lo que vamos adelante vamos a mencionar como las guerras médicas. Los atenienses ganan, es ahí donde ganan prestigio, es ahí donde Atenas se realza como una polis muy importante y deja de lado a los famosos espartanos. ¡Ajú! Van a decir ustedes, de repente. Deja de lado a los famosos espartanos. Aquellos que, pues, cuando iban a batalla, sus padres le decían, su madre le entregaba el escudo y le decía, vuelve con él o sobre él, hijo. Imagínense. Una polis dedicada altamente al arte militar, señores. Vamos a conocer cada uno de ellos, señores, el día de hoy. En este primer periodo que vamos a ver y analizar nosotros, y que estamos viendo y teniendo presente, es necesario que ubiquemos, pues, tengamos la ubicación geográfica, ¿no? En esta península saliente de tierra hacia el mar, ¿no? En este territorio, ¿no? Hoy en día también esta península, pues, es el territorio griego, ¿no? Grecia en este caso, y va a llegar a su apogeo gracias a la ciudad de Atenas, ¿no? Entre otras ciudades-estado también, que va a ser Esparta. Y es muy importante entender cuando nos dicen ciudad-estado. Quiere decir que esta ciudad, ojo, que esta ciudad tiene su líder, su representante. Por lo tanto, es necesario que ustedes vayan relacionando como tal, ¿no? Ciudad-estado. Otro nombre que se le conoce a las ciudades-estado son las polis. Ya saben que es una ciudad-estado que tiene su rey, su monarca. Por eso es ciudad-estado, es un estado, un mini-estado, se puede decir. Es como en Villa Salvador. En Villa Salvador nosotros tenemos nuestro alcalde. Si yo le pregunto quién es el alcalde, usted me va a decir quién. ¿Quién quiere un 20? A nadie quiere un 20. Jesús Gil, ¿quién es el alcalde de Villa Salvador? No, no, no me digas. Vamos, ¿quién es el alcalde de Villa Salvador, Jesús Gil? Empieza con una letra. ¿Quién es el alcalde de Villa Salvador, Jesús Gil? Profe Kevin, Kevin Iñigo, creo. Kevin Iñigo, muy bien, Jenny Merino. Me voy a jalar las orejas a ustedes, ¿ah? Bien, bien, pues, suele pasar, tranquilo, Jesús, tranquilo. Es parte de, muy bien, Patri, muy bien, Jesús Marcelo. Vamos teniendo esta situación, como estamos viendo acá ahorita de la civilización de Grecia. Tiene su origen hace unos 3000 años antes de Cristo y va a vivir su pleno apogeo con esta ciudad-estado de Atenas en el siglo V, como les dije, por eso que surge también la democracia acá. Y vamos teniendo toda una situación muy interesante acerca de Grecia. Por este tiempo va a haber zonas en las cuales se van a dedicar a la ganadería y la agricultura. Por otro lado, va a haber zonas en las cuales se van a dedicar a lo que es la parte y la vida en alta mar, la vida marítima, en los puertos. Se van a beneficiar de los productos, de las especies que pues el mar propiciaba a esta península, ¿no? Entonces vamos teniendo pues a la península como esa saliente de tierra hacia el mar y vamos teniendo diferentes características de acuerdo a su morfología terrestre. Ellos van a tener contacto también con otras civilizaciones, con Egipto, con Mesopotamia. Por eso es que el término ciudades, estados es muy parecido a lo que tenía Mesopotamia y a lo que tenía Egipto.
pero entender que no es que sean lo mismo, sino es que tienen una característica en común. Es un grupo social, es una sociedad, una comunidad que tiene un líder, un representante, pero son ciudades, estados. Y en el caso de Grecia, que prácticamente se va a desarrollar, vamos a sacar el anterior, se va a desarrollar en esta primera parte, vamos a tener un periodo, en este caso conocido como el periodo de la civilización micénica, ¿no? ¿Cómo pasa, cómo se da esta situación en esta primera parte, ¿no? ¿Quiénes son los aqueos? ¿Quiénes son los dorios? ¿Quiénes son los eolios? Esta primera parte nos cuenta acerca de otro periodo que de repente ustedes investiguen y encuentren, como cretense minoico, ¿no? Como cretense micénico, o como época oscura, por así decirlo, para entrar a la época arcaica. ¿Qué pasa en estos tres campos que no están mencionados, pero que es necesario que ustedes entiendan, ¿no? En el primer campo, en esta ciudad de Creta, antes que migren a la península donde está Atenas, ¿no? Vamos acá a la anterior imagen, bien anterior, y bien anterior, acá, miren, están acá en la parte de acá, están acá habituados los cretenses, o los minoicos, en este caso, cretenses minoicos, la ciudad de Creta, los cretenses. Son diferentes ciudades y estados. ¿Qué va a pasar? A este territorio, a esta isla de Creta, ¿no? Que va a basarse en su economía en el ámbito comercial, ¿no? Recuerden ustedes, ámbito comercial, van a venir los pelasgos. Los pelasgos son de una raza camita, ¿no? Y ellos van a condicionar a todos estos pobladores cretenses. Claro, los van a empujar, pues, porque se van a adueñar de este espacio, se van a querer apoderar de este espacio. Lo van a obtener, van a condicionar a los reyes cretenses minoicos, en este caso. Por lo tanto, va a surgir un tiempo conocido como cretense micénica, porque ya condicionaron los pelasgos. Pero ¿quién va a acabar con los pelasgos, profesor? Van a venir los aqueos. Los aqueos son los que van a considerar, pues, personas de raza aria, ¿no? Con características bien marcadas. Allá por el año 1450 antes de Cristo, son ellos que van a condicionar estos pelasgos. Y al condicionar a los pelasgos, se van a dar una situación, pues, bien radical. Es con los aqueos que se inicia recién, ojo, al guía, que se inicia recién, los aqueos, que se inicia recién la civilización griega con los verdaderos griegos. Pero ¿qué traen los aqueos, no? Los aqueos traen, pues, un cambio de ciudad, la ciudad micénica, el periodo de Tirinto, ¿no? Se van a dar unas que otras guerras, ¿no? No sé si usted se acuerda, tiene la oportunidad de leer la Odisea o la Ilíada con Ulises, que se dan las peleas entre Atenas, Esparta, Tebas, entre otras ciudades que se van a desarrollar en este espacio. Y durante este espacio va a haber una lucha con los griegos. Es conocido este tiempo como la zona de las guerras del Peloponeso. Se van a enfrentar. Y estos hechos son los que le van a servir a Homero para redactar en la literatura estas novelas importantísimas. ¿Quién no ha leído la Odisea, la Ilíada? ¿No? Que trae todo consigo, toda una historia, ¿no? Bien marcada de la civilización de Grecia. Va a venir una época oscura, porque ahora sí van a venir unos invasores muy importantes, que van a ser los dorios, los jonios y los eolios, ¿no? Si los equeos condicionaron a los pelasgos, los eolios, los dorios y los jonios van a condicionar a los equeos. ¿Por qué? También vienen de raza arias, ¿no? En este caso los dorios son carios. Ellos vienen con conocimiento del hierro, traen carruajes, por así decirlo. Entonces, si conocen el hierro, ¿cómo es su armadura, sus armas? Más duras, más sólidas, pues. Y van a condicionar a los saqueos. Los condicionan a los saqueos y es prácticamente la situación que va a dar paso a la primera época de esta civilización griega, la época arcaica. Durante ese periodo, de aquí para atrás, es el periodo de la civilización micénica, pues. Como de la ciudad de Creta, ¿no? Empiezan a mirar hacia la península y empiezan pues a pisar esos territorios. Y de ahí empieza toda la situación que más adelante vamos a ir desarrollando. Aquí está la época oscura, explicado brevemente, ¿no? Los dorios van a hacer que los aqueos se retiren y ellos se van a ir
se retiran de la ciudad. Las ciudades-estados, polis, se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Ya lo mencionó el profesor. Cada uno tenía un terrateniente, había una aristocracia, había un líder. También lo dijo el profesor. Durante esta época arcaica se da del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo, el retroceso. ¿Va a haber migración y colonización? Lógico. Van a salir de Creta hacia la península de las Balcanes para desarrollarse ahí. Con eso no quiere decir que van a dejar la isla vacía, para nada. Profe, disculpe que lo interrumpa, he tenido problemas con el internet otra vez, por eso recién me conecto, no me aparecía la clase. Ya, corazón, no te preocupes, tranquila. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en los pueblos primitivos y griegos? Se va a incorporar, ¿qué traen consigo? El hierro. ¿Qué más traen? El alfabeto fenicio, el alfabeto de otras civilizaciones. Pero ¿qué es lo que primero se produce? Los textos literarios. ¿Qué nace aquí? La Ilíada y la Odisea, profesor, que narra la historia de Ulises y por otro lado la batalla que se da entre Héctor y Aquiles, no por defender a su hermano Agamenón. Profesor, se da toda esta trama. Crearon una organización social política basada en núcleos independientes. Cada ciudad tiene su líder. Van a expandir el comercio y la industria por el mar Egeo. Muy bien. ¿Qué más? Van a desarrollar una economía basada en la división de trabajo. Correcto. Lógico. Están teniendo ciertas características que van a ir adoptando como civilización. Por eso es que se le da el grado como tal a la civilización griega. Una ciudad que va a destacar va a ser Atenas, que está liderada bajo una monarquía, o sea, hay un rey en este caso. Pero muy aparte de ello hay cierta comunidad que va a conducir las cosas, la aristocracia. ¿Pero qué va a hacer Dracón? Dracón va a ser uno de los, en este caso va a ser uno de los arcontes, ¿no? Que va a redactar un código en el año 621. ¿Código para qué? Para solucionar un problema, ¿no? En la cual, pues, estas guerras civiles, estos problemas, para darle un orden, pues se tiene que realizar. Está el código, hay que aplicarlo. ¿Quién lo aplica? Solón. Solón soluciona el problema sacrificando los privilegios de quienes, de los aristócratas. Desde un punto correcto, está muy bien, sacrifica los privilegios de los aristócratas y condiciona. Se hace una reforma, ¿no? Donde se va a establecer la igualdad social para todos. Qué bonito se ve Atenas. Se amplió el acceso a los cargos públicos, se limitó la cantidad de tierras que podía poseer una persona, el padre de familia dejó de tener poder de vida y muerte sobre su familia, los atenienses fueron divididos en 4 clases sociales, de acuerdo a su fortuna. Ahí sí ya no me gusta. Todo ciudadano podía formar parte de la asamblea. En este caso entender que va a haber un tiempo también de tiranía, donde todo lo bonito que se había armado gracias a Solón, la tiranía de Pisístrato, va a condicionar. Pero va a volver el aporte importante de Clístenes. ¿Qué aporte? La democracia en el año 510 a.C. Importante situación, ¿no? Porque va a dar paso a una organización política. La democracia era un aporte a la organización política, donde todos los ciudadanos votan leyes e impuestos y deciden sobre las guerras. Esta eclasia, que era la reunión que convocaba a la Boulle, a los 500 miembros que aconsejaban a la eclasia, ¿no? Y que preparaban las leyes, los tribunales populares, quien daba un sondeo acerca del soporte y el juzgado de los delitos, y los magistrados que eran elegidos por un año. Conjuntamente, los 4 tenían que coordinar acerca de lo que se va a realizar. ¿Qué diferencia tiene hoy en día la democracia de Atenas con la democracia actual? En aquel entonces era directa, esta es representativa, tú eliges a tu representante. ¿Qué más tenemos? Todos los cargos públicos eran electivos. Los esclavos y mujeres extranjeros y sus descendientes no eran considerados como ciudadanos. Hoy en día pueden, no se les permite votar, pero sí pues tienen ciertos derechos y privilegios. En la época clásica, ya vemos el apogeo de todas las polis. El comercio se extiende, el mar Mediterráneo siente la fuerza de los griegos. Es aquí donde se dan las guerras médicas. La división de las polis o ciudades griegas no van a ser
pues el blanco perfecto para estas nuevas situaciones de invasiones. Y vamos a ver cómo los macedonios van a impulsar a los persas a querer conquistar este territorio de la península de Balcanas. Y los griegos van a creer, ¿no?, que los persas eran los macedonios, imagínense, ¿no? Por eso te dice, los griegos se enfrentaron a los que llamaban medos, ya se habían enfrentado, pero estaba la sombra de poder volverse a enfrentar de nuevo. ¿Qué trajo consigo la consecuencia de las guerras médicas? Para los persas, porque ellos son los que van a quedar derrotados, detuvieron su expansión, no afectaron su poderío principal. Para los griegos, identidad cultural, las polis recuperan su grado y su prestigio, surge Atenas como potencia, y se va a dar un aflote del comercio y las riquezas en el desarrollo cultural. La Liga de Dédalos y la Guerra del Peloponeso son los hechos que marcan este estadio. Por otro lado, tenemos una ciudad polis que es Esparta, importante porque tiene toda una cultura en cuanto a lo que es lo militar y la formación militar, ¿no? Que es importante, como se dice, entender de que si Atenas estaba ligado a las reuniones, las asambleas, la política, entre otras cosas más, Atenas estaba ligado a lo que es el arte militar, donde muy jóvenes iban temprano a, como se dice, a entrenar a esos ambientes. La organización política de Esparta, vamos a tenerla como los aforos, en las cuales va a estar integrada por todo el poder legislativo judicial, o sea, todas las cabezas. El Senado va a estar presente, pero él va a preparar las leyes. Y la Asamblea tiene que estar, ¿no?, con integrantes que tuvieran 30 años, ¿no? En este caso, a partir de ahí, para estar en esta Asamblea. Sobre todo para votar o rechazar sin discusión las leyes elaboradas por el Senado. El Senado cobra muy importante posición en este tiempo, ¿no? Ya que nada pues, defiende los intereses de la nación, en este caso. Tenemos ahí un esquema de cómo se da pues la diarquía, ¿no? El ejército, servicio militar obligatorio, va hacia los periecos y la elección. Las mujeres van a participar en la educación, la mujer espartana, ¿no? Un punto muy importante es que las familias van a llegar a un acuerdo entre los líderes para poder conciliar los matrimonios de los hijos. Los líderes son los que se van a mantener de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, la educación va a ser el plus de aplicar una situación de prevención y a la vez también de preparación. Los niños asisten a la escuela desde los 7 años a los 14 años, iban al gimnasio, ¿no? Y de ahí iban empezando a formarse, como se dice, los estados o las polis en este caso. Para el siglo V va a comenzar a darse una enseñanza avanzada de geometría, filosofía y física, imagínense, para el siglo V. La civilización griega tiene como religión adorar a muchos dioses, por lo tanto va a ser politeísta. Sus dioses son antropomorfos o con rasgos humanizados, ¿no? O dioses humanizados, ¿no? Todo muy parecido al hombre, pero más bello, más estilizado, ¿no? ¿No? Con una apariencia, pues, sacada de un cuadro, de un modelo, en este caso. Tendrían que ustedes ver ello bien, cómo se está presentando en la religión de los griegos, en este campo del politeísmo, y de humanizar a sus dioses. Ahí tenemos a Zeus, Poseidón, Atena, Demeter, entre otros. Esto de los Juegos Olímpicos era una actividad que se realizaba en honor al Olimpo, ¿no? Decía que en el viaje al Olimpo ellos tenían que tener un honor de realizar, y realizaban estos Juegos Olímpicos en este caso. En la última parte, la edad helenística, para el cierre, vamos a tener a Alejandro Magno, quien logra controlar y dominar esta situación, ¿no? Pero algo sí que es muy cierto, es que la unificación de los griegos va a traer consigo más adelante una serie de problemas. Ya más adelante ustedes van a ir entendiendo por qué. La conquista de los persas,
difundió la cultura helenística por Asia y por África. Conquistó prácticamente Alejandro Magno Egipto y fundó Alejandría y el fin del periodo griego de la civilización griega. En el aporte de los filósofos vamos a tener a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, ¿no? Y cada uno va a ir dando un gran aporte, ¿no? Como se dice, a la humanidad. En el legado griego vamos a tener la matemática, la medicina, la literatura, los poemas homéricos, la lírica, la tragedia y la comedia. ¿Por qué la arquitectura? La arquitectura va a tener ese grado muy importante, porque es en base a la arquitectura que se va a rescatar, por ejemplo, en Italia, cuando se aplica el Renacimiento, se busca rescatar ese estilo, ¿no? Ese estilo de la arquitectura, ¿no? Greco-romana, ¿no? Que se va a quedar enraizado en la población, ¿no? Y que se va a ver reflejado en la arquitectura, escultura y historia. Este esquemita ya lo tienen claro, ustedes lo analizaron en la clase pasada, así que igual es importante que lo vayan teniendo y conociendo lo que trae consigo la civilización griega.